Listo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu bendición, gracias por permitirnos estudiar tu Torá, por tener acceso a tu palabra y también, Padre, por darnos el acceso y permitirnos conocer más de la literatura hebrea y del conocimiento rabínico. Permítenos, Padre, ampliar nuestro entendimiento, entender el pensamiento hebreo por medio de este estudio. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos mandaste el estudio de tu santa Torá. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 5 y vamos a ver tres Mishnah, la Mishnah 5, la Mishnah 7 y la Mishnah 11. Y recuerden que, bueno, vamos a ver primero estas tres Mishnayot y después ustedes pueden interactuar. Si ustedes leyeron alguna otra Mishnah que les llamó la atención, pues la comentan, la discutimos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer, no solamente de las Mishnah que estudiaron, sino de las que vamos a mirar aquí en cualquier momento, pues pueden ustedes hacer sus comentarios. Entonces, empecemos con la Mishnah, capítulo 5. El Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 5 dice: 10 maravillas fueron realizadas para nuestros antepasados en el templo. Ninguna mujer abortó por el olor de la carne sagrada, la número uno. Número dos, la carne sagrada nunca se volvió pútrida. Número tres, nunca se vio una mosca en el matadero. Número cuatro, nunca hubo emisión para el sumo sacerdote en el día de la expiación. Número cinco, las lluvias no extinguieron el fuego de la pila de madera. Número 6, el viento no prevaleció contra la columna de humo, perdón. Número 7, no se encontró ningún defecto en el homer, en los dos panes o en el pan de la proposición. 8, la gente se paraba apretada, pero se inclinaban y tenían espacio suficiente. Número 9, nunca una serpiente o un escorpión dañaron a nadie en Jerusalén. Y 10, y nadie dijo a su compañero, el lugar está demasiado lleno para que me quede a dormir en Jerusalén. Me llamó muchísimo la atención esta Mishnah porque pues me llama mucho la vida del templo, sobre todo lo que se hacía en el templo en las fiestas bíblicas. Y esta Mishnah, el Pirkei Avot, destaca los milagros que ocurrieron durante el templo, en el templo durante esa época, lo cual resalta la intervención divina y la santidad de ese lugar. Y quiero hacer algunas conexiones de estos milagros con la Brida Hadashah. El Pirkei Avot, uno de los milagros menciona al sumo sacerdote que nunca se volvió impuro en Yom Kippur. Y pues cuando hablamos de esa impureza, donde dice que nunca hubo, la número 4, no hubo emisión para el sumo sacerdote en el día de la expiación. ¿Qué pasaba? No sé si ustedes han visto, bueno, varios de ustedes han visto la enseñanza que yo daba en Yom Kippur, cómo se celebraba Yom Kippur en el primer templo. Si el sacerdote tenía una emisión antes del servicio, o sea, una emisión nocturna como un hombre, él quedaba impuro y esto no lo hacía apto para presentar el sacrificio. Esto nunca pasó. De hecho, pues también habían prevenciones para esto. El sumo sacerdote tenía que pasar toda la noche estudiando Torá, o sea, no dormía. Y al otro día, todo el día, y todo esto en ayuno, para presentar el sacrificio de Yom Kippur, el día de la expiación. Y en el Nuevo Testamento, Yeshua es descrito como este sumo sacerdote. En el libro de Hebreos dice: por lo tanto, ya que en Yeshua, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote
que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, estaba sin contaminación. Verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente, o como dice la Reina Valera, acerquémonos para encontrar el oportuno socorro. Entonces, Yeshua representa ese sumo sacerdote. Él no solamente fue sacerdote, sino el sacrificio. Y tanto como sacrificio como sacerdote, tenía que estar puro. El sacrificio tenía que ser sin mancha, lo mismo que el sacerdote. Tenía que haber confesado sus pecados, tenía que estar sin impurezas para presentar este sacrificio. Entonces, esto conecta con la idea de la santidad que rodeaba este sumo sacerdocio. Y es un concepto que está presente siempre en el judaísmo, pero que también lo podemos ver en la vida de Yeshua. El otro tema que vemos aquí en esta Mishnah es lo que el templo como el lugar de la presencia de Dios. O sea, todos estos milagros ocurrían como el Señor aprobando lo que pasaba allí. Los milagros que ocurrían en el templo, como la carne que no se descompone o la ausencia de moscas, subrayan la idea de la presencia divina en el templo de Jerusalén. Este templo, imagínense, sacrificios todo el día y cuando había fiestas, por ejemplo, Sukkot, que se sacrificaban, hacían 70 animales, o sea, tendrían que haber moscas al final del día. Nunca se registró ni en el Talmud, ni ninguno de los comentarios, ninguna de la tradición oral, no está registrado que haya pasado esto y no hay ningún procedimiento para lidiar con las moscas. El único procedimiento que había en el templo es que había una esquina del templo en donde se depositaba la sangre y ahí había un sistema con agua, ¿sí? Para depositar la sangre que el sumo sacerdote utilizaba para esparcir en el lugar santísimo. Pero en cuanto a la sangre que corría cuando se sacrificaban los animales, no había ningún procedimiento. O sea, después se lavaba y pues, había agua. Entonces, esto muestra la santidad del lugar. Sí, había un milagro, pero también muestra la dedicación de estos hombres que allí trabajaban. O sea, la dedicación y cómo tomaban ellos en serio este lugar. Este lugar debía estar siempre, siempre limpio. Yo siempre molesto a los músicos en la alabanza cuando veo desorden o algo. Digo, no, lo primero que hay que hacer, lo primero que uno tiene que hacer en un servicio de alabanza es limpiar el lugar. A Dios no le gusta que se le adore en un lugar sucio o en un lugar desordenado. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es limpiar. Sí, recojan cables, recojan que se vea limpio, que se vea lo más despejado y lo más limpio posible. Porque cuando uno llega a un lugar y uno ve que está todo limpio, eso muestra dedicación y eso muestra respeto. Y esta muestra de dedicación y respeto es un acto ya en sí de alabanza. Entonces esto conecta a la gente que va a llegar a mirar, dice, oye, estas personas tienen esto limpio. O sea, cuando te va a visitar una persona importante en tu casa, tú limpias todo, te vistes adecuadamente. Sí, es lo mismo. Cuando vamos a adorar al Rey del universo, al que creó todo, a nuestro Creador, al Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no mostramos una actitud como tal. Entonces, yo siempre digo que el problema nuestro es que no podemos ver al Eterno. Donde lo viéramos, tendríamos una reverencia y caeríamos postrados a sus pies. Pues su presencia está allí. Que no la veamos no quiere decir que Él no esté. La palabra dice que su gloria llena toda la tierra y que es con esa reverencia hay que temerle. Por eso de ahí lo importante de la liturgia. Y esto tiene que aprender mucho el cristianismo del judaísmo.
Nosotros como mesiánicos tenemos que tener un balance, ¿no? Estar como en el centro. Pero el cristianismo tiene que aprender mucho del judaísmo en el concepto de reverencia, ¿sí? La liturgia da reverencia. Y cuando me dicen, no, yo digo, no, hay que recoger todo. Ay, pero ¿por qué tanta decoración? ¿Por qué tanta parafernalia? ¿Usted, por qué es tan picky? Como dicen aquí en Estados Unidos. Pues yo soy picky porque soy hijo del Dios, de un Dios que es picky. ¿Cómo así? Sí, lea Levítico. Lea cuando el Señor ordenó todo lo del templo tan meticuloso que el Señor fue. Sí, ya no hay templo, sí, pero su personalidad nunca cambia. Él no es hijo de hombre para cambiar de parecer. No es que ahorita vino Yeshua y estamos en la gracia y ahora todo es cool y todo es laxo. No, no. Ustedes ven esa misma reverencia desde el libro de Levítico. Es más, desde Génesis ven todo el orden y cómo el Señor creó todo en orden. Y después cuando da su Torá en el libro de Levítico, todo en orden. Ah, pero eso era el Antiguo Testamento. No, lea el libro de Apocalipsis y ve usted un escenario de adoración, todo en orden. Si hay ángeles cantando, después en otro escenario se están abriendo unos rollos, en otros se están arrojando las coronas delante de los ancianos. O sea, hay una serie de eventos pasando y aquellos que están relacionados con adoración se dan en un concepto de orden y reverencia al punto máximo, que toda la gente pone sus rostros en tierra y empieza a cantar santo, 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 santo. O sea, eso se ve en toda la Torá. Entonces el concepto de reverencia está ahí. Uno no puede mostrar adoración y amor a Dios si no tiene reverencia por Él. Ah, pero es que Dios ve el corazón y no es que Él es mi amigo. Sí, Él puede ver tu corazón y ve tu corazón que puede ser un corazón irreverente, un corazón rebelde. Ah, pero Él es mi amigo. Sí, entonces es un amigo que no respetas y que no amas. Sí, Él es tu amigo, sí, Él ve corazón, pero es el Rey de reyes y Señor de señores. Justo, santo, santo, santo. Terrible, dice la palabra, temible, todopoderoso. ¿M? Tan santo es que no podemos estar en su presencia, explotaríamos. Que no se nos olvide eso, la reverencia, la reverencia. En el Nuevo Testamento, Yeshua habla de sí mismo como si fuera el templo. En el libro de Juan dice, destruyan este templo, respondió Jesús, Yeshua, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ah, pero el Señor Yeshua es el templo. Peor aún, más reverencia. El libro de Hebreos dice que si la sangre, si toda esta reverencia era por medio de causa de la adoración con sangre de animales, dice, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, ¿sí? Dice que después de pisotear la sangre del Hijo de Dios hay una horrenda expectación de juicio, o sea, es peor. ¿Qué vale más, un animal o el Hijo de Dios? Es más reverencia y todo esto que se ve y se arrojan sus coronas delante del que está en el trono y del cordero. O sea, hay reverencia, ¿sí? Y el Pirkei Avot también menciona que ninguna mujer sufrió aborto por el olor de la carne del sacrificio, ¿no? No, el olor de la carne del sacrificio siempre por cuanto era una carne fresca, olía rico. ¿M? Este sacrificio, el olor de, no importa tú en qué creas, o si seas vegetariano o no, ¿sí? Siempre a cualquier ser humano el olor a carne asada le va a parecer rico. No importa en qué lugar vivas, no importa en qué época de la historia vivas, siempre como seres humanos nos gustaba eso, nos va a gustar eso. Y por eso el sacrificio se quemaba, porque parte era sacrificado quemada y la otra parte la comían los levitas. Es decir, era como si nosotros nos sentáramos a comer con él y disfrutar de ese olor fragante, de ese olor que huele a fiesta. Sí, como cuando viene Shabbat y la mamá de la casa
hace esa comida especial y uno llega y el viernes en la tarde la casa huele a comida y todo está decorado, ese ambiente de fiesta, ese olor fragante. Así era el templo. Entonces esos sacrificios siempre olían bien porque eran frescos. Nunca se ofrecía lo mejor, lo mejor. Por eso no, cuando se quemaba el sacrificio, sí, cuando tú quemas carne, y si la carne está mal, está podrida o está masa putrefacta, va a oler a feo así la quemes. Esa carne no. Eran animales puros desde el nacimiento, animales que nunca comieron cosa dañada, animales que nunca fueron maltratados, siempre no se le prohibía ponerle un lazo o un yugo a un animal del templo. Los animales del templo eran criados aparte, eran apartados, eran animalitos que eran creados para esa función. En el libro de Efesios menciona a Yeshua como un sacrificio de olor fragante. Dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo, o sea, Mashiach, nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Que es un sacrificio fragante para Dios? Un sacrificio puro, un sacrificio que no tiene mancha. ¿Mm? Otro milagro que menciona es que la lluvia nunca apagó el fuego del altar. Ellos tenían, ese fuego tenía que arder continuamente y de ahí ellos tomaban ese fuego y de ahí tenían que prender la menorá adentro, tenían que sacar ahí para para quemar el incienso, tenían que sacar brasas de este fuego para prender el incienso del altar del holocausto. O sea, tenía que haber fuego continuamente, ese fuego tenía que arder siempre, siempre eso estaba en la presencia de Dios. Y este fuego, lo vemos, este fuego que arde continuamente, eh, simbolizando el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestras vidas. El libro de Hechos dice, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaban sobre cada uno de ellos. Y también Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que no dejes que se apague el fuego que arde en ti. Es un fuego que tiene que arder continuamente, tenemos que mantenerlo vivo, mantenerlo vivo. Mire que no es que Dios dio el fuego, la primera vez que Dios dio el fuego es cuando descendió fuego del cielo y los levitas mantenían ese fuego, pero Dios dio el fuego, pero era la responsabilidad de los levitas el mantenerlo. Entonces, es lo mismo, el Eterno nos ha dado su Santo Espíritu, pero es nuestra responsabilidad mantener ese fuego. ¿Cómo se mantiene ese fuego? Lo mismo que en el templo, en adoración, con buscándole, buscando su presencia, teniendo reverencia. Mire, la reverencia trae inspiración, la reverencia trae no, es inspiración divina, ¿sí? No hay nada más bonito que uno llegar temprano a la comunidad y ponerse a limpiar el altar, arreglar las cosas del altar. Ese servicio es lindo. Ese servicio es un servicio especial. Yo me acuerdo años después que yo empecé, años atrás que yo empecé en la alabanza y pues nos tocaba limpiar. Y después, pues contrataron personas, ya con la comunidad creció, contrataron personas para que limpiara toda la congregación. Pero aún así yo no permitía que limpiaran el altar. Los atrios, yo los limpié siempre. Y muchos que me conocen son testigos que lo sigo haciendo. Lo primero que hago es empezar a servir de esa manera, porque me parece un servicio muy bonito. Es mostrar esa diligencia y reverencia, es mostrar que Él es rey, que Él está arriba, que Él es poderoso, que Él es grande y que yo soy pequeño, menesteroso de Él, pero agradecido por su gracia, agradecido por su bondad, su poder, y por su amor. Entonces, ese servicio, ténganlo en cuenta, practíquenlo y van a ver cómo el fuego va a arder continuamente en sus corazones, en su vida personal. Traten de, mire, los sacrificios se presentaban primero en la mañana.
Yo le digo a las personas, traten de en la mañana hasta el mediodía. Dedíquenle en la mañana, así estén trabajando, lo que ustedes estén haciendo. No escuchen ninguna otra música que no sea de oración o salmos, ¿sí? No escuchen ninguna otra cosa. Adore al Eterno. Ponga música de oración en la mañana. Ponga, después de que escuche música de oración, lea la Torá o ponga algo relacionado con el Señor en las mañanas. Prédicas o la Biblia hablada. Si hoy en día hay muchos recursos, pero dedíquele esta mañana al Eterno. Dedíquele un tiempito a Él en las mañanas. Y después del mediodía, ya, ponga la música que usted quiera o eso, sí, música, desde cuánto no, desde que no ofenda los principios del Eterno, pues no hay problema, ¿no? La música la creó el Señor para nosotros. Pues, que todo lo que hagamos no ofenda, no manche. No se puede escuchar música del mundo, sí se puede, pero mira que lo que escuchas, música que no irrespete o hable de los principios del Eterno. Y hay mucha música y muy buena, o sea. Pero es que entonces, ¿qué voy a escuchar? Si usted me prohíbe que escuche reggaetón, el reggaetón es del diablo, hermano. Ni siquiera del diablo, no, yo no, mentiras, ni siquiera del diablo. El diablo dirigía, el diablo dirigía la alabanza en el cielo, ¿sabe? O sea, yo no creo que él tuviera mal gusto musical, es que eso ni siquiera es del diablo. Eso yo no sé de qué es, eso no es música. Me perdonan, pero bueno, escuche música que no ofenda al Eterno. ¿Mm? Entonces, este fuego simbolizaba también la protección divina de la presencia continua de Dios en la comunidad de creyentes, similar a como el fuego del altar en el templo no era apagado por circunstancias naturales. Imagínense, llovía y el fuego no se apagaba. Similar, semejante al fuego de Elías, ¿se acuerdan? Era un que, fuego que caía de arriba, o sea, no eran rayos, que la palabra es diferente cuando habla de rayos. Este hombre oró Elías y cayó fuego de arriba hacia abajo. O sea, uno agarra una vela y la prende y trata de poner el fuego para abajo. No puede, siempre va a andar para arriba. En esta ocasión el Eterno mandó un fuego que era diferente, que era de arriba hacia abajo. Bueno, el fuego, y ellos dijeron, pónganle agua, y más agua, dijo Elías, y el fuego se consumía el agua. Era un fuego diferente. Este fuego del templo y del tabernáculo era un fuego diferente, que aunque lloviera no se apagaba. Se tragaba el agua, es como si el agua lo alimentara. Eso es tremendo. Y mire que el primer juicio vino a la humanidad por agua, en el diluvio. Y hay pruebas de eso en muchas civilizaciones, hablan del diluvio. Y el segundo va a venir por fuego. ¿No? Y el hecho de que no hubieran moscas en el lugar donde se preparaba la carne para el sacrificio puede simbolizar la ausencia de corrupción y de decadencia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de las mosquitas? Y que a muchos no nos gustan las moscas. Y ¡ay! Cuando esas moscas se entran, pues son importantes porque si no hay moscas, ellas es la que hacen que la carne o lo que esté afuera, cuando los animales se descomponen, o animales muertos, todo eso, se descompongan más rápido y la tierra se los trague. Cada animalito tiene una función en la creación. Entonces, el hecho de que no habían moscas quiere decir que nada se descomponía, no había corrupción ni decadencia. Y el Nuevo Testamento enfatiza que aquellos que están en Yeshua son como una nueva creación, que se transforman, implicando una transformación que aleja la corrupción moral y espiritual de nuestras vidas. Esto es muy bonito. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Dice, por lo tanto, si alguno está en Mashiach, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto es muy profundo. ¿Mm? Primero viene una restauración, una renovación del alma, porque así como nosotros envejecemos y morimos, de la misma manera el alma le pasaba eso, empezaba una decadencia moral. Con el sacrificio de Yeshua, esa decadencia moral se acaba y nosotros empezamos a ser renovados, primero en el alma, en nuestra parte espiritual. Luego, cuando Él vuelva,
la muerte será absorbida por Él en manera física, o sea, nuestro cuerpo también será renovado, nunca moriremos. O sea, la decadencia, la entropía o la segunda ley de la que yo siempre hablo, de la termodinámica, se acabará. ¿M? La segunda ley termodinámica dice que las cosas tienden a desorganizarse, los átomos y las moléculas, y no organizarse, o sea que todo tiende a eh, dañarse y no a mejorarse. ¿M? Todo. Es por eso que si usted deja cualquier cosa, un libro, un computador, cualquier cosa al aire libre y no lo toca en 15, 20, 30 años, va a estar desgastado, se va a dañar. Por la ley de la entropía, todo se daña. En el Mashiach, cuando Él vuelva, eso se va a revertir. El templo es una muestra de eso. Eso no pasaba en el templo. Con las cosas con los sacrificios que se hacían ahí, el hecho de que no hubiesen moscas, quiere decir que no había corrupción ni decadencia. Estas conexiones subrayan cómo los temas del sacrificio, la pureza, la presencia divina y el templo, como el lugar común con Dios, son comunes tanto en la tradición judía, que habla de estos conceptos de renovación, de falta de ausencia de corrupción, de ausencia de decadencia. Son un concepto muy común en la tradición judía y obviamente, como era común, lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Miremos la Mishnah 7. Dice, hay 7 cosas características en un terrón. ¿Qué es un terrón? ¿Un terrón de azúcar? No. Yo miré este español antiguo y es como, se refiere como a un impío o a una persona que no conoce de Torah. ¿M? Entonces, hay 7 características en un terrón o en un impío y 7 en un hombre sabio. Un hombre sabio no habla antes que uno que es más grande que él en sabiduría y no interrumpe el discurso de su compañero y no es apresurado en responder. Pregunta lo que es relevante y responde lo que es pertinente. Y habla del primer punto primero y el último punto último. Y respecto de lo que no ha oído, dice, no he oído. Y reconoce la verdad. Y lo contrario de estas son características de un impío, de un terrón. Miremos estas características y las vamos a comparar con textos, algunos del Nuevo Testamento y de pronto de Proverbios. ¿Ok? Entonces, dice el primero, em, no habla antes que uno que es más grande que él en sabiduría. Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ustedes van a encontrar muchas veces, cuando empiecen a ahondar y estudiar más judaísmo o el Talmud, que siempre que un rabino cita algo, dice, y habló tal en nombre de tal, ¿sí? Habló el rabino tal en nombre del rabino tal. Y o cuando va a enseñar, el rabino dice, gracias a la oportunidad y siempre habla de su rabino. Enaltece a la persona que le enseñó a él, no poniéndose él antes que el rabino. Yeshua lo dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, es tener esa precaución, es tener esa prudencia al hablar, prudencia al hablar y al dirigirnos o al hablar de otras personas. Esto y este pasaje destaca la importancia de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, especialmente cuando se está en presencia de alguien con mayor sabiduría que nosotros o alguien que tenga más edad, ¿sí? O sea, no solamente mayor sabiduría, sino que en sabiduría en conocimiento, sino sabiduría en experiencia. Entonces, siempre estás hablando con una persona mayor y no interrumpirle, hay que dejar que la mayor hable primero, hay que valorar lo que el mayor dice, ponerse de pie delante de una persona mayor que tenga canas, todos esos son principios de la Torá. Este principio de pronto lo vamos a ver más adelante, de ponerse de pie ante las canas, es un principio directo, Mina Shamaim, directo de Dios. O sea, ni siquiera es en boca de, sí, porque tenemos al pie Adonai Beyad Moshe,
sí, que lo escribió Moshe, como en el libro de Deuteronomio, ¿no? El precepto de respetar a los ancianos viene directamente de Dios. O sea, es Mina Shammai. Ok, la segunda dice, no interrumpir el discurso de su compañero. Proverbios 18:13 dice, responder antes de escuchar es una necedad y una vergüenza. Yo ya no lo cometo tanto, pero suelo cometer eso y mi esposa me corrige mucho ese defecto. Las personas que somos arrebatadas tendemos a hablar, a no dejar hablar a la otra persona. Y eso es feo, de interrumpir a la otra persona. Si hay que dejar que la otra persona termine su idea y no interrumpirla. Es decir, déjame termino mi idea, ¿sí? Terminar, dejar que la otra persona termine su idea y no interrumpirla. A mí todo esto es Torah. Todo esto es Torah. Siguiente dice, no es apresurado en responder. Santiago 1:9. Mis queridos hermanos, tengan presente eso. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Y uno ve cuando una persona destila sabiduría, con una persona que es anciana, que es sabiduría, ¿qué hace? Que es callada y espera. Espera que la otra persona hable. Y después, cuando él tiene que hablar, dice, o ella, dice dos o tres palabras y ya. O si no tiene que hablar, no dice nada. ¿No? Esa es la prudencia, como dice el proverbio, la prudencia es la que hace a los verdaderos sabios. El otro, pregunta lo que es relevante. Mira, aquí dice, aquí hay unos sabios cuestionando a Yeshua en el libro de Lucas capítulo 2 y dice, después de 3 días lo encontraron en el templo, o sea, unos sabios, unos rabinos, encontraron a Yeshua en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿M? Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces, para hacer preguntas relevantes, tienes que escuchar primero. Si no, no vas a poder hacer preguntas relevantes. Escuchar primero es importante. Escuchar, poner atención para antes de responder algo. El otro dice, responde lo que es pertinente. Colosenses 4:6 dice, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Esto es tremendo. Esto me parece muy bonito. Nunca había visto este versículo así. O sea, lo encontré, pero ahora entiendo la luz de este versículo. O sea, cómo el Pirkei Avot me está iluminando el verso de la Brida Hadashah. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. O sea, amena y de buen gusto, ¿qué implica? Escuchar al otro. Si no se escucha al otro, no es amena y de buen gusto. Estaba escuchando un curso de oratoria en el que estuve hace poco y decía que un buen orador, o no solamente un orador que hable en, en frente de otras personas, ¿sí? Sino un buen comunicador, una persona que se comunique. Pues alguien me recomendó algo y empecé a hacer un curso de comunicación y me he dado cuenta que uno no sabe comunicarse muchas veces. Entonces dice que un buen interlocutor habla solamente el 20%. El 20%. Y tiene que escuchar el 80%. O sea, el 20% hablar y escuchar el 80%. Entonces dice que su conversación sea buena, siempre amena y de buen gusto. Así sabrán, ¿sí? Aquí esté bien la respuesta, cómo responder. Tú no puedes responder si no escuchas lo que se está diciendo a cada uno. O sea, responder y escuchar a cada uno. Entonces hay que escuchar. Una conversación amena y de buen gusto es aquella que se escucha y se responde de manera pertinente. ¿Ok? Mire todo lo que se aprende, lo que aprende uno. Lindo este Pirkei Avot. Siguiente, dice, habla del primer punto primero y del último punto al último. Primera de Corintios 14:40 dice, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden.
Este Pirkei Avot nos alienta a tener organizadas nuestras ideas al hablar. Y para tener organizadas nuestras ideas al hablar, tenemos que pensar antes de hablar. Entonces, mire, no solamente hay que escuchar para hablar, sino también hay que pensar para hablar. Entonces, dos cosas antes de hablar que hay que hacer, escuchar y pensar. ¿Cómo se hace? De una manera apropiada, como dice la Reina Valera, decentemente y en orden. Decentemente y en orden. El otro dice, respecto de lo que no ha oído, dice, no he oído. Esto me lo enseñó el rabino Goldsmith. Me decía, cuando te pregunten algo que no sepas, te tienes que decir, no sé. Y él decía, suena estúpido, ¿m? Pero créeme que es difícil aplicarlo, sobre todo cuando estás en conferencias. Yo lo escuché en varias conferencias donde había gente en universidades y un teatro lleno, una universidad, él decía, no sé, tranquilo. O sea, decir no sé se vale también. Entonces Juan 9:25 dice, yo no sé si él es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Bueno, es un ejemplo de alguien que respondió lo único. Pero hay otro ejemplo, déjeme ver si yo lo tengo, eh, de esto, bueno, no lo tengo acá, pero uno de los ejemplos que más me parece fue que los sabios, unos rabinos judíos están cuestionando a Yeshua en una ocasión y creo que está en Mateo capítulo 12 donde en la parte del Shema, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, él le dijo amar al prójimo como amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo se parece a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y los sabios, como vieron que él había respondido, dicen, desde ese momento se fueron y nadie le hizo más preguntas, porque lo pertinente que había respondido, este es del pertinente, sí, lo pertinente que había respondido perdón, lo pertinente que le habían preguntado, él ya lo había respondido. Entonces, ya, no le hagan más preguntas. Eran hombres sabios, sí, estaban en contra de Yeshua y esto, pero miramos esa actitud, esa formación que tenían de, ok, ya no hacemos más preguntas, porque hay que preguntar lo pertinente, hay que preguntar lo que es. Si no hay que decir más, no se pregunta más. Si no tienes más que preguntar, no preguntes. Yeshua también decía que su sí sea sí, que no su no sea no. Lo demás del diablo proviene, del mal proviene. Bueno, siguiente, reconoce la verdad, Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que sea la cabeza, es decir, Mashiach. Listo. A veces esto es difícil. Reconocer la verdad, reconocer que la otra persona tiene razón y decir, bueno, sí, tiene razón. Es agachar la cabeza y reconocer cuando en una conversación o algo estamos argumentando algo, es que estás buscando, te puede más el afán de ganar un debate, entre comillas, un argumento, o más bien te anima la búsqueda de la verdad. Si te anima la búsqueda de la verdad y ves que la otra persona tiene razón, pues ¿qué tenemos que hacer? Callarnos y decir, sí, tienes razón. Ya. Y ahí pasa la conversación, toma otro tono más amable o pasa a otro aspecto. Reconocer la verdad no es fácil en una conversación. ¿M? Entonces, estas son conexiones de este Pirkei Avot acerca de 7 cosas que hace un hombre sabio en lo relacionado a hablar con otros. Miremos la última Mishnah de este día, la Mishnah 11 del capítulo 5. Dice, hay 4 tipos de temperamento. El fácil de enojarse y fácil de ser apaciguado, su ganancia desaparece en su pérdida. Es el primero. Difícil de enojarse y difícil de ser apaciguado, su pérdida desaparece en su ganancia. El tercero, difícil de enojarse y fácil de ser apaciguado, es una persona piadosa. Y la última, fácil de enojarse y difícil de ser apaciguado, es una persona malvada.
¿Cuál eres? Uf, el que fácil de enojarse, pero también se calma fácil. Entonces sí, es una persona buena, pero pues, no gana nada. Esa es la primera. La segunda es que es difícil, nunca se enoja, no sepa que se ponga bravo, pero también dice difícil de ser apaciguado. Pero cuando se pone, ¡ja! Sí, dice su pérdida desaparece en su ganancia, también pierde todo. La otra es difícil de enojarse, ese nunca se enoja. Y cuando se enoja, es fácil de ser apaciguado. Ese es un piadoso. Pero también está el malvado, que es fácil, se enoja con todo y no se apacigua. Dice, es una persona malvada. Uy, miremos esta. Esto muestra, miremosla desde el punto de vista de la Bria Hashan, muestra el autocontrol como un fruto del Espíritu. Gálatas dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vea, la primera vez que yo leí esto, que yo dije, el fruto, primero, dos cosas me asombraron de esto. Primero, que cuando habla del fruto, o sea, como que muestras que yo tengo el espíritu, sí, o sea, ¿cómo sabes que un árbol es de naranjas cuando da naranjas? O de peras, cuando da peras, ¿verdad? Sí, sí, pero entonces esto muestra que una persona tiene el espíritu. O sea, una persona que ama, una persona que es alegre, una persona que es de paz, una persona que tiene paciencia, una persona que tiene amabilidad, bondad, fidelidad. Dice, ah, no, pues yo tengo este y no tengo el otro. Pero es que lo que pasa es que no dice los frutos, dice el fruto. Eso es tremendo. ¿Qué pasa si yo tengo uno y el otro? Pues de pronto es que es un fruto que todavía no está formado. ¿Y es que qué pasa cuando un fruto no está formado? Pues que el fruto no está maduro. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos todo esto? Pues, hermanos, somos inmaduros espiritualmente. Qué verdad tan potente esta. ¿Qué es una persona madura espiritualmente? Una persona que tiene el Espíritu de Dios, es decir, que tiene amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta es una buena tabla, un termómetro para, para ser maduros espiritualmente. ¿M? Entonces nos habla del autocontrol del espíritu, este Pirkei Avot. También nos habla de, perdón que no puse los títulos ahí, del enojo y el perdón. El libro de Efesios, perdón, así, Efesios 4 dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice la Reina Valera. No dice que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al al diablo. Si se enojan, no pequen. ¿Cuál es aquel? Ok, aquel que es fácil de enojarse, ok, pero es fácil también de apaciguarse, ¿sí? Entonces es como en la mitad. Una persona que se enoja fácil, yo me enojo fácil, pero a ver, se me quita fácil. Entonces, me falta pelo para moña todavía, pero por lo menos estoy en la mitad. Entonces, si se enojan, listo, se enojan, listo, se vale enojarse, ok. No dice, no se enoje, ¿no? Si se enoja, es una emoción, ¿no? Una emoción que puso el Eterno, como, tal como la alegría sí, la tristeza y todo eso. Si se enojan, no pequen. ¿M? Entonces, primero, cuando te enojes, no quebrantes la Torah. Segundo, si te enojas, apacíguate rápido. No dejes que el sol se ponga estando aún enojado. O sea, no dejes que caiga la noche y sigas aún enojado hasta el otro día. Es que sí, es que yo es que estoy bravo, es que no. A veces nos enojamos y bueno, o sea, hay que dejar pasar un tiempo, pero no dejes que pase más de un día. No dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque le vas a dar cabida al diablo. Eso es argumento para el diablo. ¿M? Entonces, el enojo, pero hay que apaciguarse rápidamente. Entonces, hay que ser lentos para enojarnos.
Dice Santiago, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Uy, pucha, tremendo esto, ¿no? Padre Santo. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa. Claro, claro, ¿cómo va a producir vida justa? Mire, aquí concuerda con lo que dice Pablo en Efesios. ¿Por qué no produce la vida justa? Porque le da cabida al diablo, te impide avanzar, le das argumento a él. ¿Sí? Aquí el rabino Santiago y el rabino Shaul completamente de acuerdo, porque no producen la vida justa que el Eterno quiere de nosotros. Entonces, estos pasajes y este pasaje de Pirkei Avot, eh, eh, la Mishnah 11, comparten la idea del temperamento y el autocontrol que son muchas veces resaltados, no solamente por Yeshua, sino también por Pablo después, por mandamiento de Yeshua, del carácter, son indicadores del carácter moral y espiritual de una persona santa, una persona justa. Entonces, en el judaísmo, el control del enojo y la prontitud para la paz son virtudes esenciales que reflejan una vida dedicada a los principios de la fe y de la ética de la Torah. ¿Ok? Entonces, estas son las tres Mishnayot que quería compartir con ustedes. Pues quiero escuchar cuáles tienen ustedes para compartir en esta tarde. ¿Qué Mishnah encontraron ustedes que les llamó la atención de este capítulo 5 del Pirkei Avot? Los escucho. ¿No quieren hablar? Dani, dime. Yo tengo una Mishnah, creo que es la 6, no la tengo acá a la mano, donde dice que 7 cosas se crearon antes de Shabbat. Dice, 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat al anochecer, y estas son la boca de la tierra, la boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del asno, el arco iris, el maná, la vara de Moshe, el shamir, las letras, la escritura y las tablas. Y algunos dicen también los demonios, la tumba de Moshe, el carnero de Abraham, nuestro padre, y algunos dicen también las pinzas hechas con pinzas. Esa está tremenda, Dani. Déjame, miramos aquí. Búscala ahí, a ver, búscala. ¿La tienes el libro ahí de la mano? A ver qué nos dice ese comentario. Sí, 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 pues digamos que él enumera las 10 cosas y dicen que es la apertura de la tierra que se tragó a Corá, bueno, la apertura del pozo que proveía agua al pueblo judío en el desierto, pero digamos que el número 3, ¿qué sentido tiene, digamos, mencionarlo? Por ejemplo, la boca del asno. No sé. Eso, no sé, me parece bien místico, ¿sabes? De pronto, a ver, la boca del asno. ¿Qué asno habló en la Torá? Pues el que le habló a Bilam. Me ocurre, no sé por qué la boca del asno. Eh, Aquí no habla nada de eso. No, solamente se menciona la boca del asno parlante de Bilam. Sí, Es lo único. Pero que haya alguna historia o alguna explicación acerca de la boca del asno, no, no. porque en realidad casi todo tiene que ver con, como con un sentido común, ¿no? La boca de la tierra, la boca del pollo. Pero la Sí, boca del exacto. asno se está mencionando simplemente un miembro del animal, no más. Ni Bueno, siquiera la boca del asno. pues miremos, no nos da versículos de nada, o sea, no tiene versículos ahí,
como para contextualizarlo, pero entonces podemos mirar dentro del mismo contexto del Pirkei Avot que dice, o sea, que dice la Mishnah 5, y entonces está hablando de lo que habla, la que vimos ahorita. Y miren que habla, bueno, la Mishnah 5 no porque habla de, del templo y esto, ¿sí? Pero habla de características santas. La 7 habla del nombre piadoso, ¿sí? Porque la transgresión Micho habla de cosas piadosas y de cosas que no las son. Habla de cosas que son santas y cosas que no lo son. Casi, casi todo esto habla y lo habla, lo está manejando en números, ¿no? Como una cuestión poética. Siete cosas, y ese concepto también lo encontramos esta figura literaria también la encontramos en el libro de Proverbios, no me acuerdo qué capítulo, pero habla así, siete cosas aborrece el Señor, seis cosas aborrece el Señor, hay una séptima que, seis cosas no le gusta al Señor y una séptima que él aborrece y empieza a hablar así con números. Entonces, por cuanto está utilizando la misma figura literaria, de pronto, para mí la boca del asno, de pronto lo está... lo que pasa es que dice la boca de la tierra, la boca del pozo, la boca del asno. No sé si es una cuestión para hablar de la ignorancia del hombre, o sea que si abrió la boca del asno para avergonzar al hombre, no sé. Lo que pasa es que me tocaría mirar comentarios porque no sé a qué se referirán ahí. Porque como no me Polito, da, dime, yo estaba checando de la boca del burrito y ajá. dice que es una de las cosas que fueron creadas, la boca del burrito de Balaam. No sé si tenga alguna Ah, sí, el que yo estaba diciendo, sí, relación. de pronto es eso, porque el único, lo único relevante que yo veo así que haga referencia a la boca de un animal es pues, el burrito de Balaam, el único que habló. De pronto dice que el Eterno El de pronto. comentario que yo, el comentario que yo tengo dice que algunos rabinos creen que una de esas cosas creadas fue la boca del burrito de Balaam, Sí, porque es que que tuvo, mira que casi todas estas cosas hablan de testimonio, o sea, la boca de la tierra, pues yo pienso que puede hablar de entrada o puerta al infierno, la boca del pozo, no sé si se habla a la atributo de justicia o de pronto tenga que ver mucho con las mujeres, porque los pozos en la Torah están muy relacionados con las mujeres, sí, de cosas que el Eterno creó para que pasaran otras cosas que él sabía que iban a pasar en el relato de la Torá. La boca del asno, pues lo de Bilam, el arco iris, pues testimonio de cuando que el Señor no iba a inundar la tierra nunca más. El maná, pues testimonio de la provisión de Dios en Israel. La vara de Moshe, el testimonio de la autoridad de Moshe cuando abrió el mar, porque hay dos, está la vara de Moshe y está la vara de Aarón, acuérdese, la vara de Aarón significa la autoridad sacerdotal. El shamir, ¿qué es el shamir? Ese me dejó pensando. The cut, Ese es el gusano, es el worm that gusano. cut the stones used to build the Beit HaMikdash. Un gusano que que cortaba las rocas. ¿Qué? Dice que era un gusano que cortó las piedras utilizadas para construir el Beit HaMikdash. Bueno, de pronto era un gusano que utilizaban para hacer tinta. Porque acuérdese que para teñir el tzitzit se sacaba el tejelet, que era otro molusco. Un molusco es un gusano del mar, ¿sí? No sé, se me ocurre eso, como así que un gusano rompió una roca, pues cómo puede un gusano romper una roca, pues marcando una línea que hay los hombres con el método egipcio para romper las rocas, ¿no? Pero no sé, tiene muchas cosas, pero lo que yo veo en esto es que es el aspecto, o sea, como les decía, si yo miro todos los otros versículos, o sea, las otras partes, las otras Mishnah de este Avot 5, ¿sí? La Mishnah 5 y la 7 que habla, como les decía, esa figura literaria, los números de siete cosas, creo, sí, cinco cosas, sí, con los números. Entonces me entiendo que, ok, me está hablando en un lenguaje poético,
Así que no tengo que mirar tanto literalmente cada una de las cosas que está describiendo, sino tratar de descifrar qué mensaje en conjunto y en total me quiere transmitir por cuanto está utilizando el lenguaje profético. Si solamente esta Mishnah 6 apareciera con esa figura literaria, ahí sí yo intentaré interpretarla cada una por separado. Pero al leer el contexto de toda la voz y me muestra que otras Mishnah están utilizando la misma figura literaria, entonces, ok, me da a entender, está utilizando, es como una respuesta a la primera, están utilizando el mismo sistema de figura literaria poética. Y cada vez que encuentro, por principio, figura literaria en poesía, quiere decir que no me está transmitiendo algo literal, sino un mensaje general. Quiere transmitirme un mensaje literal, en general, perdón, utilizando varios ejemplos en lo literal con una figura literaria, la que sea. En este caso está utilizando comparaciones. Es un paralelismo, ¿sí? Una cosa que hago yo y hay una tercera y una segunda que no me gusta y de pronto una tercera que no me aguanto. ¿Sí? Son cosas literarias. Es como hablando en ese lenguaje, entonces no le pararía mucho, no me concentraría a interpretar cada una de estas, sino mirar qué él quiso el escritor transmitirme de manera general. Pero no deja de ser interesante por qué puso eso ahí. Sí, no el hecho de que lo haya escrito, el hecho de que quiera transmitir un mensaje general, listo, está bien, pero ¿por qué utilizó esos ejemplos? ¿Y por qué esto? Eso es lo que me llamaría a mí la atención. ¿Qué país hay? Como no nos da pasajes de la Torá, entonces es más difícil. Acuérdese que obviamente está hablando de la Torá, ¿sí? Todos los comentarios hablan de la Torá, pero algunos dan por sentado el pasaje por cuanto era tradición oral. De pronto en aquella época estos dichos eran muy conocidos y ellos ya sabían y no ponen el pasaje de la cita bíblica, porque se da por sentado que todos ya lo saben. ¿Sí? De hecho, no existían citas bíblicas, ni versículos, ni capítulos. ¿M? Cuando Yeshua está en el madero y dice, perdónalos, ¿cómo fue? No, ¿por qué no saben lo que hacen? No, esa no. Cuando él está en el madero, bueno, Yeshua en el madero, él cita el Salmo 122, ¿sí? Y en El de ¿por qué me has abandonado? el Salmo 22, ¿pero qué? Dime. El de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese, gracias, ese. Sí, él no dijo, acuérdense, discípulos, de este salmo, Salmo 100, no, porque eso no existían ni capítulos, ni versículos, ni nada. ¿Cómo hacían para citar? Pues se reconocían los pasajes de la Torá, se conocían de acuerdo a la primera palabra con la que empezaba, así como reconocemos las parashot hoy en día, las parashat, ¿sí? De acuerdo a la primera palabra con que empezaba. Entonces esa porción empezaba, Dios mío, ¿por qué se han abandonado? Ellos entendieron, se está cumpliendo lo que habían dicho en ese salmo, en él. Ok, ese salmo es muy mesiánico. Creo que es el 122 o el 22, no me acuerdo. Ok, entonces estas figuras son usadas, entonces por eso es que muchos de las Mishnah no ponen textos bíblicos, a no ser que estén estudiando directamente el texto bíblico, ¿sí? Como dice, como fue escrito, entonces ahí citan el texto bíblico. Pero me llama la atención es por qué utilizó estos ejemplos, por qué la boca de la tierra. Vean, no entiendo. Para mí la boca de la tierra puede referirse al infierno o la Gehenna o lo que ellos entendían como eso. No, no sé a qué se refiere la boca de la tierra. O puede ser cuando se tragó en el evento de Moshe, cuando se tragó a aquellos que fueron idólatras y la tierra se los tragó, ¿se acuerdan? En Parashat Pinhas. Eh, no sé, la boca del asno, bueno, el arco iris, para mí todos son testimonios. La boca de la tierra, cuando se tragó a varios, también es un testimonio porque dice que sucedió esto para que nosotros no lo volvieran a hacer. ¿M? Entonces, para mí, lo que yo deduzco de todo esto son ejemplos, pero también dice, algunos dice también los demonios. Bueno, la boca de la tierra puede decir demonios. La boca del pozo, la tumba de Moshe. mm, no sé, porque nadie sabe dónde está la tumba de Moshe, creo.
Sabemos dónde está la tumba de los patriarcas y las matriarcas, pero la tumba de Moshe, los restos de Moshe no. Imagínense una tumba de Moshe, lo idolatrarían. De pronto fue por eso. Mire, el carnero de Abraham, mm, nuestro padre, ¿sí? Dios proveerá carnero. Si aquel carnero que Abraham encontró, pero Abraham no dijo Dios proveerá carnero, él dijo Dios proveerá cordero, ¿no? Y algunos dicen también las pinzas hechas con pinzas. Ahí sí me perdí. Puede ser las pinzas que utilizaban en el templo para recoger las cenizas de carbón para llevarlas y ponerlas para que el incienso ardiera. Son las únicas pinzas que escaneando lo que tengo de Torah en la cabeza, lo que se me vienen a la cabeza, esas pinzas hechas por Bezalel. Ok, ¿qué otra Mishnah? Ahí ya para terminar. ¿Ninguna otra le llamó la atención? Ok. Pues, yo creo que todas, lo que pasa es que es un poquito complejo entenderlas por cada cosita que se menciona. Es como que empieza de 10 como los números relevantes también de la Biblia, ¿no? Sí, sí. 10 cosas, 7 cosas, 4 cosas, 3 cosas. Pero mira que cuando uno ha leído la Biblia o tiene algo de conocimiento bíblico, ya uno empieza a asociar cosas. Dice, esto puede referirse a si nosotros dijimos, en la boca del asno, de pronto es la de Bilam, y Carlito nos dijo, sí, en el comentario los rabinos dicen eso, pues, sí. Entonces, es difícil, pero uno puede empezar a asociar, ¿sí? Yo lo que miro es la idea general primero, trato de buscar una idea general, porque obviamente muchas de estas cosas no son reales, ¿no? Son cosas que ellos utilizan para expresar una realidad, principios bíblicos, principios de la Torah. Entonces, la Mishnah se utiliza mucho en eso, el Midrash, en sus características de interpretación, tiene eh, mucho de parábolas y mucho de cosas que no existen para expresar realidades. ¿Sí? Muchas de las parábolas de Yeshua en realidad pues nunca pasaron o nunca no existían. Sí, varias. Pero él estaba utilizando parábolas porque es la manera como ellos enseñan, es la manera como ellos transmiten una idea por medio de ejemplos, por medio de parábolas. Es muy común encontrar esto en la mentalidad hebrea. Y mire que este texto que fue compilado mucho después de la muerte de Yeshua, mucho después de la creación del Nuevo Testamento, pero fueron dichos que ellos escuchaban desde antes de Yeshua. Entonces, muy posiblemente en la época de Yeshua ellos escuchaban todo esto. O sea, estaban familiarizados con todos estos dichos, ¿sí? Es como si en el futuro encuentran por ahí dichos de nosotros los hispanos o cosas que nosotros decíamos, ¿sí? Entonces uno dice, porque sí, porque allá así fue y hasta que tuvo la paciencia, porque tanto va el agua al cántaro. Sí, y muchas veces uno la termina. Entonces, muchos escritores podría escribir eso y poner 3 puntos suspensivos. Si la encuentra alguien 500 años después, dice, ¿a qué se refiere esto? ¿Un cántaro? No, era una cosa que fue escrita para una audiencia que entendía el contexto. Y mucho de esto es así. Entonces, tenemos que entender todo eso en las figuras literarias. Pues hay que entender eh, eh, esa mentalidad hebrea y ese contexto hebreo. Por eso es bonito porque lo lleva a uno a estudiar. Entonces, una boca del pozo, ¿qué era una boca del pozo? Entonces agarra uno un atlas o un libro de formas y costumbres en el primer siglo, hay un libro muy bueno que se llama Formas y costumbres en la época de Yeshua, por ahí lo tengo, o un atlas, y uno mira, esto fue allá, claro, es que habían muchos pozos, la boca del pozo significaba esto, o la boca del pozo en realidad no era un pozo, es que le decían pozo también a este objeto, o si me entiende, entonces uno empieza a entender y eso te va a enriquecer muchísimo tu lectura bíblica y va a ser muy, muy divertido, muy, muy chévere y agradable y muy bonito estudiar la escritura desde ese punto de vista. Entonces, los mapas, los libros de costumbres, tradiciones, enriquecen mucho tu estudio bíblico. Y cosas como esta, ¿no? Cultura hebrea, entender la literatura hebrea.
Así como el ejemplo que les puse ahorita con la cita de Pablo, como el Pirkei Avot me ayudó a entender el Nuevo Testamento, que en realidad es mi objetivo enseñar esto ahorita. Que cuando leas el Nuevo Testamento lo entiendas con una mentalidad hebrea, porque es que fue escrito todo por hebreos, ¿sí? O sea, estos manes que escribieron este libro, todos tenían mentalidad hebrea. Es imposible que no pusieran su mentalidad y su cultura en ese escrito. Entonces, para entenderlo, tienes que meterte en esta mentalidad hebrea, en este mover, que cómo pensaban, cómo escribían, a qué se referían, qué lenguaje utilizaban. ¿Cómo se aprende eso? Estudiando literatura hebrea, o sea, el Talmud. Y esto es lo que estamos estudiando, es Talmud, ¿sí? Estamos estudiando el Pirkei Avot, que está en el cuarto tratado del Talmud, el sexto libro del cuarto tratado del Talmud. ¿Ok? Bueno, entonces, próxima clase, estudiar el capítulo 6. Capítulo 6, léanse el capítulo 6 y así, o sea, si, si les llama la atención algo, investiguenlo y lo comparten y lo miramos, ¿vale? Y si solamente les llamó la atención, pero no encontraron nada, bueno, tráiganlo y miramos. Bueno, de esto se trata, hacer esta jabruta entre todos, o sea, compartir interpretaciones de la Torá. Ese es el ejercicio. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí por hoy y nos vemos el, en la próxima clase, si el Eterno quiere, y estudien el capítulo 6 para la próxima clase. Bueno, muchas bendiciones a todos y nos vemos el próximo martes.